A uno le da 5 o 2, le da 1. Lo que pide es que multiplique los talentos, no que reduzca los defectos. Uno no puede ser siempre culpable de lo que piensa la otra persona. No, es que yo creo que es imposible que se pongan en nuestro lugar. No existía, sí, pero es verdad que sí, que iba alguien de la asesoría o de la delegación y te decía a dónde te ibas. Bueno, estamos retomando la segunda parte de este encuentro. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, la obediencia, la libertad, las experiencias personales vinculadas con cada uno de estos aspectos. Así que si hay alguien que quiere seguir dando su opinión, con todo gusto lo puede hacer. Y en el chat están saliendo muchas historias de si se podía usar camisa con una manga larga, si se podía usar de tal manera, de otro. Decíamos recién los varones si podían dejarse la barba, podían dejarse el bigote. En ese caso, si tenían que afeitarse era como un tiempo extra, ¿no? A la hora de levantarse y, bueno, nosotros no teníamos eso, había que maquillarse, pero bueno. Bueno, No se te escucha, no sé si no se le me está escucha. viendo. Y Albert, no sé si no mantuvo la mano levantada desde antes, ¿no? Sí, Bien. yo quería hacer un comentario. Ok. Rapidito, que es con respecto a esto del padre Adelardo, que lo han estado atacando y cuestionándolo. Yo creo que todos acá estamos de buena voluntad, somos personas de buena voluntad. Y el que no la tenga, pues se va a tener que atener a las consecuencias de Dios. Porque lo que digamos, en el caso del padre Adelardo o cualquier persona en lo Opus Dei que tenga malas intenciones estando acá. Así que para mí ahí quedó resuelto el problema, no me preocupo. Ahora, la otra cosa que me tiene preocupado es la gente que escribió su carta a los 14 años y medio, o poco tiempo después. Y los demás también, porque en realidad en el Opus no hay noviciado. Entonces, ¿por qué? Tal vez alguien me puede explicar, ¿no? O no lo tengan claro, por eso es que voy a hacer la aclaración. Si cuando te hicieron la propuesta y todo, no, a nadie le dan los estatutos, nadie le dicen estas son las reglas, nada. Entonces uno hace una promesa en ciego, o sea, estoy firmando un papel en blanco y después me lo van llenando como les conviene. Eso no tiene ninguna validez en cuestión de ética, ni moral, ni creo en la ley de Dios. Entonces, quisiera aclarárselo a las personas que tienen un trauma ahí, que no se la crean cuando no, te vas a ir al infierno si te vas. Eso nada existe, eso es falso. ¿O no? Corríjanme, por favor. Sí, es así. Cuando entras al Opus Dei con 14 años y medio, normalmente es porque te lo pasas muy bien en el club, no sé, se supone que conoces la obra o has conocido a alguien de la obra, te han propuesto la vocación y es una cosa que te dicen que reces, que leas libros, ¿no? Y que es entre Dios y tú y ya está. Y luego, una vez que ya has firmado la carta, te van enseñando esos como todas las normas internas, todo lo que tienes que hacer, etcétera. Los estatutos, en mi caso personal, aquí puede hablar quien quiera, en 10 años no los vi jamás. O sea, lo de los estatutos es una cosa, otra cosa son en los documentos internos que se usan para rezar y todo eso, pero los estatutos como tal, ¿no? El catecismo de la obra sí que nos lo mandaban a estudiar. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Ojo, puede ser que en alguno de los cursos anuales, pero desde luego con 14 años no tienes ni la más remota idea. Y por eso lo que decía Grace también, o sea, no es que no haya mérito en la obediencia, es también lo que decíamos un poco en la definición del otro día. O sea, la obediencia es una herramienta, entonces la obediencia al servicio de una mentira, pues quizá no tiene mérito. Eso no quita que uno personalmente pues diga, oye, yo lo traté de hacer todo bien, por eso, por eso salimos escaldados, ¿no? Porque lo queríamos hacer todo bien. Pero obviamente es un engaño porque tú no tienes información antes de entrar ahí. Yo ni siquiera sabía que no podía llevar tirantes y después de pitar me fui a comprar una camiseta y la tuve que devolver. Aquí
Aquí hay un comentario de Santiago respondiendo a lo que había preguntado Albert. El noviciado en el Opus Dei es el centro de estudios, tiene exactamente la misma estructura del noviciado de la compañía, al menos del establecido por San Ignacio. Yo siempre pensé que el noviciado se hacía al comienzo, o sea, que una vez que vas a hacer el centro de estudio, por lo menos hacía un par de años que estabas, pero bueno, gracias por esta aclaración. Lucía también menciona que es cierto lo que se dice, que cuando a mí no me nombraron el Opus Dei, no me hablaron de un colegio. eh, o sea, menciona que es peor para las ANAX. Esto no tiene perdón. Nombraron a Dios que era de la Iglesia Católica, Opus Nunca. Es decir, muchas veces se hablaba de Dios, pero no de la obra, ¿no? Bueno, gracias por tu comentario. No sé si Pero se me oye, Graciela. ahora sí, te Ah, escuchamos. Sí, perdón, yo un tema, digo, con respecto a obediencia y profesionalismo, es quienes teníamos vocación docente en la obra siendo mujeres, no sé, quizá vos también, Grace, te pasó, nos decían que las numerarias no podíamos ser maestras de jardín de infantes, que no podíamos estar con niños, que no podíamos trabajar en colegios de los obispados o arzobispados y que no podíamos trabajar en colegios religiosos. Yo en una ocasión que no conseguía trabajo, en la crisis del 2001 en la Argentina, tuve que pedir un permiso especial para poder trabajar en un colegio religioso donde sí me daban trabajo. Una. Em, por otro lado, pienso con el tema de la obediencia, y que me parece un tema muy importante, que lo hablamos en la tertulia del coloquio pasado, pero no aquí, que es el tema de la obediencia y el número de hijos. Y perdón, soy a lo mejor un poco cabeza dura, pero vuelvo a hacer hincapié ahí en el discernimiento, porque creo que solo los esposos pueden discernir cara a Dios el número de hijos que pueden tener, que pueden mantener y que pueden educar según la condición física, psíquica de ellos, ¿no? Eso me parece algo intimísimo y creo que ahí se ha metido la pata muchas veces pidiéndoles que sean muy obedientes al tema de ser generosos, entre comillas, ¿no? Eso nada más. Gracias, Menta. Mira, en el caso que mencionás, sí, quienes se dedicaban a la docencia, había toda una serie de un rubro muy grande donde no se podía ejercer tal. No fue mi caso, porque yo no quería ser docente, o sea, me dediqué a la docencia por obediencia. Pero después la vida, como es muy buena, Dios es muy generoso, hizo que pudiera desarrollar una carrera vinculada con la educación que me llenó de muchas satisfacciones. En un primer momento en contra de mi voluntad, posiblemente porque no era mi tiempo, porque no estaba preparada, porque no había desarrollado las habilidades como para hacerla, como que de alguna manera se forzó un proceso que de haber sido natural hubiera sido muy lindo. Me costó mis dolores de cabeza, pero después finalmente Dios siempre puede más. Quiero hacer una reflexión de algo que está poniendo. Bueno, Lucía había puesto que eso no era un noviciado ni nada, era una propuesta descabellada. Guillermina comenta, pero no lo sabíamos, éramos novicios medio truchos. Y Patricia dice, si fui directora del centro de estudios, fui la madre superiora sin enterarme. Yo quiero hacer una reflexión y un comentario aquí que lo había estado hablando con alguien del equipo de Ágora, que me parece, a mí por lo menos me interesó mucho. Hace muy poquito, esta semana, teniendo un poquito de tiempo libre, decidí volver a ver una película que no veía hace miles de años, que era una película que en la obra no se podía ver, que era llamada aquí La novicia rebelde, universalmente conocida como The Sound of Music, o sea, el sonido de la música. La obra no se podía ver, nosotros aventurábamos mucho las posibles respuestas, la historia de una novicia que en un momento dado le sugieren que vaya a trabajar en una casa, la casa del capitán Von Trapp, que tenía 7 hijos, y bueno, termina, no voy a spoilear, todo el mundo la vio, pero mírenla porque la verdad que es muy bonita, musicalmente es muy bonita, y tiene muchos conceptos muy fuertes que van más allá de la cosa anecdótica o
simplemente pasatista. A mí me llamó mucho la atención y los invito a quienes quieran verla, los varones también, porque tiene muchas cosas muy interesantes. Lo que era el rol de la superiora en ese convento donde ella era novicia. Cómo frente a las características personales de la protagonista, de María, se plantea hasta qué punto reunía los requisitos como para. Era una persona que le gustaba estar en medio de la naturaleza, del mundo, celebrar la vida, etcétera, 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 no porque las religiosas no lo hicieran, sino porque ella lo hacía de una manera muy especial. Y esta superiora, que Patti dice que fue sin saberlo y sin enterarse, le plantea la opción de salir, de ver, de tomarse su tiempo y de descubrir su vocación a pleno. Y después, no voy a spoilear, el razonamiento que le hace cuando ella quiere volver a huir del mundo y le dice, el mundo hay que enfrentarlo. No tiene desperdicio, me parece que, no sé si fue tanto porque la película termina como termina y ella termina quedándose con quien se queda, sino porque hay todo un discernimiento y hay un planteo y hay una figura de quien hace cabeza en esa institución religiosa que dice las cosas hay que enfrentarlas y cada uno tiene que saber cuál es su verdadera vocación. Así que mi consejo para este fin de semana, película retro, sí light, pero agradable. Grace, Bueno, en esa sí, película, esa parte que dices, donde la Madre Superiora le dice eso a María, esa canción, digo, realmente es preciosa, ¿no? Que es Climb Every Mountain, o sea, sube la exactamente. montaña, ajá, o sea, y sí, sigue, bueno, en alguna manera sigue tu corazón, ¿no? Es realmente un momento muy bonito de la película, efectivamente. Qué bueno que me la recordaste, siempre fue mi película preferida, nunca la pude ver en el Opus Dei, bueno, sí la vi, pero no nos dejaban verla, efectivamente. Exacto. La letra de las canciones son muy interesantes y sobre todo esa primera canción donde las religiosas hablan entre sí, planteando cuál era la característica que tenía María, que en realidad María era como muy revoltosa, era como muy, muy personal, Rebelde. sumamente rebelde a lo que estaba establecido y cómo la Madre Superiora sabe discernir que posiblemente ella necesita algo distinto, pero para eso le dice al mundo a ver qué es lo que hay. Bueno, Marina, ¿cómo seguimos? Videos. Justo, no, pero estaba pensando que justo como habíamos, o sea, desde ahora se han preparado unos vídeos para explicar un poco también desde el punto de vista psicológico, pues, cómo funciona, o sea, digamos, esa parte de la obediencia que también, o del discernimiento que estamos hablando ahora, ¿no? Y que tiene que ver con las características de cada uno y cómo, bueno, es difícil, digamos, que esa obediencia sea libre y voluntaria cuando uno parte de unas creencias a veces sobre Vamos sí a explicar dos conceptos básicos de psicología que nos permiten entender por qué la mayoría tenemos algunas convicciones similares acerca de la obediencia y la autoridad. Primero, las creencias. Las creencias en psicología no son las creencias religiosas como la fe. Se llama creencias a las ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente normalmente de forma inconsciente. Las creencias dirigen nuestros actos sin que nos demos cuenta, están en la base de nuestra forma de pensar, pero no son conscientes ni elegidas. Muchas veces se habla de creencias limitantes o creencias negativas, también puede haber creencias positivas. Es una percepción interior sobre uno mismo o sobre el mundo. Por ejemplo, una creencia puede ser, no soy suficiente, sin el Opus Dei no valgo nada o todos los miembros del Opus Dei se esfuerzan por ser buenas personas. También hay creencias limitantes que se han difundido en la formación ascética del Opus Dei. Ejemplos de creencias interiorizadas que podemos tener los exmiembros del Opus Dei. Soy perezoso porque no cumplo el horario. Soy rebelde porque no sigo las normas. Soy demasiado negativo o pesimista porque lloro o muestro descontento. El único sentido de mi vida es cambiar el mundo. Soy soberbio porque estoy muy apegado a mis ideas. Soy conflictivo porque muestro desacuerdo o me enfado. Sin Dios no soy nada. Estas creencias refuerzan la idea de que hay una personalidad ideal, la personalidad del santo. Todo aquello que va contra esa forma ideal de ser, es un defecto y debe ser cambiado. Estas creencias nos sitúan en una sensación de déficit constante. En la doctrina del Opus Dei, erradicar los defectos pasa por ser más dócil, más obediente, para ser un instrumento mejor y, por tanto, más santos. Me parece que justo iba, no, esa idea de esa novicia rebelde, que en lugar de tacharla de rebelde y de decirla tienes que cambiar para encajar aquí, ¿no? Es más como, bueno, esta es tu manera de ser
¿no? Y tienes que conocerte a ti misma y superar o enfrentarte a esas cosas que te pueden dar miedo, ¿no? Y cómo, no sé, siento que en esa formación ascética, sobre todo los niños, ¿no? O adolescentes o gente joven que entra en el Opus Dei, no ese es el mensaje que reciben, ¿no? Y puede que incluso uno cuando se sale del Opus Dei aún pueda tener esas creencias asentadas, ¿no? O incluso la sensación de, bueno, si me fui quizá es que no lo hice bien o no sé. Y es difícil desarraigar todas esas creencias porque son inconscientes, son educativas, ¿no? Bueno, no sé qué pensás. Bien, En eso gracias, que gracias, dices, Mariana. Marina, incluso en la película, volviendo a la película, o sea, ella de alguna manera, lo que le hace ver la Madre Superior es que lo que estaba buscando ahí era un refugio. Y que lo que tiene que hacer es enfrentar y salir, ¿no? Entonces, muchas veces creo que también hay muchas vocaciones de alguna manera que quizá pues no terminan bueno, vocaciones por llamarlo de alguna manera, pero muchas personas que no terminan de salir o de enfrentar las cosas porque no deja de ser de alguna manera un refugio en lo económico o en algún otro aspecto que pues tienen una seguridad, entre comillas, ahí, ¿no? Sí, o que Eso puede también. salir... Perdón, Grace. No, Marina, tú. No, que también es eso, ¿no? A veces es una sensación de deuda, ¿no? Y que de ahí viene la obediencia y ese rendimiento del juicio, esa dificultad de toma de decisiones, ¿no? De, bueno, como hay algo incompleto en mí o hay algo que no está bien en mí, es la obra o es lo que me dicen lo que va a hacer que yo haga las cosas realmente bien, ¿no? Y es eso, o sea, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando me salí del Opus Dei era realmente el poco autoconocimiento que tenía, ¿no? O sea, que al final todas esas etiquetas de pereza o de, bueno, esto es que eres soberbia o esto es que al final impiden un conocimiento real de uno mismo y una toma de decisiones o, no sé, un discernimiento realmente verdadero, ¿no? Sino que todas esas etiquetas al final llevan un poco a hacer ese molde y sobre todo a que nunca dejes la vocación, ¿no? Ese es el objetivo final, que nunca dejes el Opus Dei, me parece. Además hay otro aspecto que me parece que es interesante, que es en el conocimiento propio, el conocimiento de la propia valía, de los propios talentos, de las propias posibilidades y recursos, no de las limitaciones, porque en realidad, a ver, si uno se remite a la enseñanza evangélica, cuando se hablan es de la multiplicación de los talentos, o cuando va Jesús a cada uno le da 5 o 2, le da uno, lo que pide es que multiplique los talentos, no que reduzca los defectos. Entonces, me parece que no sé en qué medida en la obra ayudaban o no, que creo que es una tarea maravillosa desde el punto de vista educativo, a mirarse a sí mismo y a reconocer y aceptar los propios valores. ¿Cuántas veces después de irnos nos hemos reunido con un par de personas, de combatientes, como nos llamábamos nosotros mismos, y muchos comentaban que no sabían en qué se destacaban, no sabían cuáles eran sus virtudes. Que si a uno le pedían que hiciera un listado, seguro que la lista era así de los defectos y no alcanzaba ni medio renglón para resaltar aquellas cosas en las que nos destacábamos. Me parece que si no conocemos nuestras posibilidades, que no nos las dimos nosotros mismos a nosotros mismos, la hemos recibido. Entonces, está bueno discernir eso. Y creo que no siempre, debo decir que no siempre en la obra nos ayudaron a eso, porque lo que más se planteaba era aquello en lo que teníamos que mejorar. Hubiera sido tanto más fácil apoyarse como una palanca en nuestras grandes aciertos para después erradicar lo otro, ¿no? Pero bueno, es así. Marina, teníamos más videos, me parece, vinculados con esto, ¿no? Me- Sí, tenemos otro video sobre este tema. Bien. Gracias por lo que comenta Sonrisas y Lágrimas, para los que quieren verlo en España. El segundo concepto que tiene que ver con la autoridad y la obediencia es el de los mandatos. Los mandatos son mensajes restrictivos que producen una autolimitación. Son similares a las creencias, pero la diferencia principal es que los mandatos los solemos recibir de nuestras figuras cuidadoras significativas o figuras de autoridad. Cuanto más temprano se recibe un mandato, más autolimitador suele ser, ya que es algo que nos acompaña internamente a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo.
Algunos mandatos sobre obediencia y autoridad que hemos recibido en el Opus Dei son: obedecer es amar. Cuanto más obedezco, más libre soy. Obedezco porque me da la gana. La obediencia es humildad. Obedecer es terminar las cosas, cumplirlas hasta el final, rápido y eficazmente. Si obedezco a los directores, tendré paz y la conciencia tranquila porque he obrado bien. Confiar en los directores es confiar en Dios y en el Opus Dei. Cuando esos mandatos y creencias se hacen conscientes, realmente es cuando podemos ser libres y elegir si queremos actuar de una u otra manera. En el Opus Dei estos mandatos se repiten constantemente, mezclando la fe con el autoconvencimiento. Para obedecer voluntariamente es necesario pasar cualquier orden por el propio criterio, por la conciencia y por la razón individual. Además, la obediencia de un menor de edad no es igual que la de un adulto. En cualquier caso, si no se respeta la decisión personal, la obediencia es forzada. Bien. Menta, ¿hay algo que quieras compartir? Sí, pensaba que tenemos que, ahí dice que la obediencia es real cuando es pasada por, ¿no?, la conciencia de cada persona, y tenemos que recordar los dones del Espíritu Santo. Supuestamente, digamos, el don de la ciencia, el del consejo, el de la inteligencia, bueno, etcétera, etcétera, a nosotros nos ayudaban para recibir un consejo o para dar un consejo, pero también para ese consejo que nosotros recibíamos, poder con los otros dones, con mucha sinceridad con Dios, darnos cuenta de dónde venía, si de un capricho o de algo que realmente Dios quería para nosotros. Y de esto, digo, yo me acuerdo, no sé cómo terminó la historia, pero me acuerdo de una que pidió la admisión a los 14 años y medio. A los 16 años va con su mamá al médico y la madre ve las marcas del silicio. Y entonces vino y le dijo a la directora: ¿por qué ustedes sin tener algún tipo de, no sé, yo lo comento, ¿no?, de conversación a mi hija, que es menor de edad, le han enseñado a usar silicio, ese tipo de mortificación? Mi esposo y yo, que somos católicos practicantes, no la aprobamos. Y si le hemos enseñado a mi hija un montón de otras cosas, bueno, no sé qué le habrá contestado la directora, pero bueno, digo, a lo que voy es obedecer en una cosa y mentir a los padres. eh, a ver, ¿cómo era el discernimiento de las personas que ordenaban eso? ¿Qué pretendían? Pretendían, pienso yo, la obediencia sin ningún tipo de discusión. Eh, Porque, a ver, ¿cómo vos le podés pedir a alguien que su obediencia se base en algo que es un pecado? Y en algo, o sea, y sobre todo a una persona que es menor de edad, ¿no? Nada. Sí, Menta, efectivamente. Bien. No se me ocurre, estoy mirando la pantalla con todo, no se me ocurre que ninguno de nosotros en ese momento se le hubiera pasado por la cabeza comentarle a sus padres que estaba usando o una disciplina ¿no? A un silicio. Formaba parte de la entrega, me parece que uno lo veía como eso, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hemos vivido em, que, que vistas desde una perspectiva distinta o vistas desde la perspectiva de una persona que no estaba en la obra, podía sonar absolutamente escandalosa. Y a nosotros no sé si nos escandalizaba, o sea, lo veíamos como parte del plano inclinado por el que íbamos moviendo, ¿no? No quiero decir que esté bien, pero creo que por eso no nos llamaba posiblemente tanto la atención. Sí, aquí, bueno, antes de dar paso a otro vídeo que nos han hecho llegar y que nos han pedido encarecidamente que lo pongamos hoy, quería solo comentar y preguntar por algo que ha surgido en el chat, que es la carta de obediencia. Yo no sé muy bien qué es esta carta de obediencia, que parece que es un término, ¿no?, de algún documento interno o de algo que se pedía, no sé si a los numerarios y numerarias cuando se cambiaban de ciudad o de país, no sé,
No me ha acabado de quedar claro, pero me parece que es bastante representativo el nombre, entonces si alguien lo quiere explicar o dejarlo en el chat, luego lo podemos retomar también y para, como siempre, pues dar información que quizá cuando estábamos en la obra no teníamos ni idea. Y si te parece, Grace, podemos pasar para ver el vídeo que nos ha hecho llegar Mediterráneo. Sí, por supuesto. Y después con calma le pedimos a Santiago que nos explique más la carta de obediencia. Pero miremos ahora este video para compartir. Otra anécdota, que tiene que ver con el poderoso don dinero. Un hermano de mi abuelo y su mujer pidieron la admisión como supernumerarios. Tenían dinero a espuertas, tenían más dinero del que nadie pueda imaginarse, y no tenían hijos. Además de un apartamento en Barcelona valorado en cerca de 1 millón de euros, tenían 2 casas, una en la playa y una en el interior, que dejaban para convivencias, retiros y demás. A modo de anécdota, cuando dejé la peña, dejaron de hacerme regalos por Reyes. Mientras mi tío abuelo extendió cheques de 4 cifras, cada semana iban a verle numerarios y sacerdotes, en plural. Un día le dio una ventolera, dijo que se había hartado, que no daba más dinero, y en ese instante cesaron las visitas. Nunca más fue a visitarle nadie. De hecho murió con un sobrino y su mujer, ahí no fue nadie más, ni a la vela, ni al funeral. Uno de esos sacerdotes que iban a visitarle y dejó de ir cuando mi tío abuelo dejó de extender cheques, era un sacerdote agregado. Uno de los primeros agregados que se ordenaron. Ese señor había ido a la escuela con mi padre. Eran amigos de la infancia, habían crecido juntos, habían jugado juntos en la calle. El apartamento de mi tío abuelo y el de mis padres estaban a 2 manzanas 2 cuadras de distancia y ese sacerdote tenía que pasar obligadamente por delante de casa de mis padres cuando iba a ver a mi tío para recoger su cheque. Nunca, jamás, ni una sola vez, fue a ver a mi padre. Nunca. Mi padre era amigo de sus amigos, le costaba mucho dejar de ser amigo de alguien, así que le escribió al sacerdote y le contó cómo se sentía, cómo le hacía sentir su actitud. La respuesta fue, pues no sabía que te sintieras así, no era mi intención. Y siguió sin ir a verle. Mi padre murió antes que ese sacerdote. Si no hubiera sido porque cuando mi padre murió el sacerdote ya sufría la enfermedad de Alzheimer y no sabía ni dónde tenía la mano derecha, yo le hubiera enviado una cartita que tenía preparada, hablándole de la amistad, de mi padre y de cómo su comportamiento era más digno de un HDP que de un sacerdote. Pero, tenía Alzheimer, no valía la pena. Bueno, no hay mucho que podamos comentar, ¿verdad? Es como muy elocuente en sí esto. Sí, sobre todo esas amistades, ¿no?, interesadas o están, bueno, al final, hasta qué punto también, como pasa un poco en la obra, ¿no?, estas cosas que venimos denunciando o comentando de una cosa es la caridad y otra cosa es lo que se practica, ¿no? Y hasta qué punto eso es el fin justifica los medios, ¿no? Sí. Bien, bueno, aquí en el chat están escribiéndose con respecto y están enviando como links a la carta de obediencia del febrero del prelado. No, no se refería a eso. Hay una carta de obediencia que mencionaba Santiago que se entregaba o que se hacía firmar una vez que se salía del centro de estudios. Vamos a esperar a ver si Santiago en algún momento dado nos puede ampliar un poquito esta información. Me parece que Por lo que yo leí, perdón, sí. pero por lo que yo leí de Santiago, que no sé si Santiago quiere hablar, que hable él, que lo explicó mejor, pero él no dijo en el centro de estudios que la carta de obediencia esté en la obra, sino que la carta de obediencia es algo propio de las órdenes religiosas, que cuando terminaba el noviciado se le entregaba esa carta dándole el destino. Pero en la obra eso no existía. Pero es verdad que sí, que iba alguien de la asesoría o de la delegación y te decía a dónde te ibas. Ah, es verdad, es verdad. Posiblemente él le haya planteado haciendo esa comparación. Gracias por la Claro, como que era aclaración, Janina. lo mismo, ¿no? Es decir, que aunque tenía otro nombre o otro formato, pero que coincide con la carta de obediencia de las órdenes religiosas. Ah, muy Eso es bien. lo Sí, que yo porque interpreté.
Sí, sí, perfecto. Sí, porque Santiago, que es un gran historiador, siempre nos hace referencias y comparaciones eh, a la obra con otras instituciones religiosas y nos trae luz con respecto a todo eso, ¿no? Me parece que teníamos otro testimonio más que también podemos compartir. Algunas anécdotas sobre relaciones personales. Mi hermano y yo nos hemos llevado siempre muy bien. Por circunstancias de nuestra familia, nos tocó formar un frente unido y tirar del carro, desde muy jóvenes. Cuando pedí la admisión me dijeron que no podía ir con mi hermano por la calle, porque nadie sabía que era mi hermano. Por una vez tenían razón, mi hermano y yo no nos parecemos en nada y podía causar escándalo. Recuerdo que miré a la persona con quien hacía la charla y le dije: pues que vengan a preguntar aquí, al centro, y ya vosotras les sacáis de toda duda, pero yo no voy a dejar de salir con mi hermano. Hasta ahí podíamos llegar. Lo que me llamó la atención fue el mal pensar. Es decir, a mí me veían por la calle con mi hermano y, a nadie se le ocurría que pudiera tratarse de mi hermano. Solo podían pensar que estaba saliendo con un hombre, violando mi voto de castidad y pecando a todo míter contra el sexto y el noveno. Pregunto, ¿por qué no se le daba a esa persona el beneficio de la duda? ¿Cómo se conjuga eso con lo de me fío más de la palabra de un hijo mío que de la de 100 notarios juntos? Y ahora, quiero comentar algo sobre las relaciones con el otro sexo. En la última empresa en la que trabajé siendo del Opus Dei, me enamoré de una persona. Fue la primera vez que me enamoraba de alguien y me dio muy fuerte. Cuando sucedió, yo acababa de volver de Múnich, donde había hecho un curso de alemán, conocía el centro de Múnich, conocía a la gente de allí. La empresa era de un supernumerario, se enteró de mi relación y me despidió. Como no tenía motivos objetivos, la indemnización mía fue muy suculenta. Con lo cual, yo dije en el centro que, para evitar que el enamoramiento con esa persona fuera a más, yo ponía tierra por medio, me volvía a Alemania y con ese dinero vivía hasta encontrar un trabajo. El enamoramiento se me pasaría y yo seguiría siendo la agregadita fiel que siempre fui, y que quería seguir siendo. La directora me miró y me dijo: nada de eso, tú te quedas aquí y así podemos tenerte vigilada, porque si no es él, será otro. Han pasado cerca de 40 años y todavía me duele ese comentario. Me duele que después de tantos años de fidelidad, todavía no me conocieran. Me hizo daño que me trataran de prostituta, cuando yo había sido brutalmente sincera, del principio al final y, en mi inocencia, solo quería seguir siendo fiel. Entregué todo el dinero, me quedé en mi ciudad, el enamoramiento fue a más, fui a ver a un psiquiatra supernumerario, muy mala persona, y acabé dejando la institución. El comentario de aquella directora, a la que no he vuelto a ver y de la que desconozco y no me importa si vive o ha muerto, fue el principio del fin. Lo que contaré a continuación, es la primera vez que lo cuento. Y lo cuento porque creo que me hará bien sacarlo de dentro. Hubo otro comentario sobre lo que pasaba que me hizo daño, es que el sacerdote del centro me conocía muchísimo, yo me había confesado con él durante años, en centros, en convivencias, en cursos de retiro. Me conocía perfectamente, nos llevábamos bien, creía yo, que de tan inocente era boba. Me confesé de haber estado con la persona de la que me había enamorado y su comentario fue: bueno, tú sabes que hay cosas que las prostitutas cobran más caro, ¿verdad? Esas fueron sus palabras textuales y cuando escribo esto todavía puedo sentir el hielo que cayó sobre mí cuando le escuché decir esto. Fue la última vez que me confesé con él, murió pocos años más tarde. Puedo decir en conciencia que le he perdonado, de verdad, aunque en aquel momento me hizo mucho más daño del que nadie se imagina. A raíz de estos dos comentarios fue que yo me planteé todas las cosas que desembocaron en escribir la carta de dispensa, un domingo de marzo lleno de sol y de luz. Finalmente y para terminar, quiero hablar de las relaciones con Dios. La institución tiene unos preceptos que nada tienen que ver con los preceptos de la Iglesia, o con los preceptos del Evangelio. En la institución,
Lo que se hace realidad palpable es lo que dijo Jesús sobre los fariseos hace más de 2000 años. El Dios de la institución no es un Dios que perdona, que ama, que adora a sus hijos y solo quiere su bien, y su alegría. El Dios con minúscula de la institución es un Dios eternamente enfadado, al que jamás se puede contentar, porque siempre pide más, siempre hay algo en lo que uno ha fallado. A la larga, el hecho de confesarse de nimiedades todas las semanas crea sensación de fracaso, de hartura, y, en mi opinión, disminuye el valor inmenso de la confesión y del perdón de Dios. ¿Qué clase de Dios exige que se le pida perdón por un retraso de 2 minutos en el rezo del Ángelus? ¿Qué clase de Dios exige que se le pida perdón por distraerse en la oración obligada, no voluntaria después de un día de tensión, y, en el caso de las auxiliares, de trabajo extenuante y sin descanso? ¿Cómo puede estar el Dios del amor de acuerdo en que no se haga caso a una persona que llora, que está triste, cuando una de las obras de misericordia es consolar al triste? ¿Cómo puede el Dios del amor querer que lo único que haya que hacer cuando alguien llora sea decirlo a una directora que lo es solo porque sabe obedecer? ¿Cómo puede estar el Dios del amor de acuerdo en que el 6º y el 9º mandamientos pasen muy por delante del mandamiento nuevo? ¿Cómo puede estar de acuerdo en que se robe con toda impunidad, en que se mienta sin ningún empacho, en que se abandone a los padres? ¿Cómo puede ser su voluntad que una mujer sea explotada, se le imponga un horario inhumano y no se le permita ni descansar ni pensar, porque está al servicio de un grupo de hombres que viven fuera del mundo real? ¿Cómo puede estar de acuerdo el Dios del amor en que las personas se sientan horriblemente solas, decepcionadas, engañadas y que se les diga que esa es la voluntad de Dios para ellas y que cada semana, en el círculo, se les hable de vivir con la alegría de quien se sabe hijo de Dios? Muchas personas que pertenecieron a la institución, al dejarla, abandonaron también la fe. De ese abandono, de ese alejamiento, el Dios del amor pedirá cuentas. Bueno, agradecer muy especialmente, no está presente, pero seguramente lo va a ver en algún momento, agradecer muy, muy especialmente a Mediterráneo por este testimonio tan fuerte suyo, en el que abre el corazón, cuenta cosas, como ella misma dice, nunca contadas, cosas tan personales y sobre todo tan dolorosas, tan injustificadas, ciertos comentarios sin necesidad y fuera de esa sintonía de amor y caridad que debería ser lo que reinara dentro de la obra, a ejemplo de lo que es el Evangelio, ¿no? Muy doloroso. Muchas gracias y le mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme Mediterráneo. La queremos mucho. Albert, querías hacer un comentario. Sí, hola. Con respecto a esta historia que ha contado Mediterráneo, quería comentar de que no quiero decir el nombre de la persona, pero un ex numerario que tiene su otro canal y un grupo parecido a este, comentó la semana pasada justamente, creo que alguien que estuvo acá lo puede haber oído y corroborar esto, pero no me consta a mí, sino lo que él contó. Y es que él vio una película de el fundador en la que dijo de que cuidado con las primas porque son putas. Entonces, eso concuerda con lo que le dijo este cura mediterráneo, ¿no? Porque si piensan así, pues hay eso, otra corroboración, otra historia que coincide con este pensamiento errado de que tampoco puede salir con la hermana porque puede empezar mal, no, pues es de llevar las cosas al extremo. Uno no puede ser siempre culpable de lo que piensa la otra persona. Exacto. Albert, aquí se puede mencionar a todo el mundo, se puede mencionar a Antonio, ¿no? Que no tenemos nombre vedado, ¿no? Gracias, gracias Fue por tu... Ángel Valdés. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias por aclararlo. No sé por qué pensé hablando de la sintonía. Muchas gracias por este comentario. Me parece como muy, bueno, a ver, no sé cómo explicarlo o cómo calificarlo. Me parece que es muy duro el haber llamado a una persona que además está siendo sincera, que está acudiendo a la confesión, que está abriendo su corazón con un tratamiento tan duro. Me parece que quien se arrepiente merece el perdón y el cariño también, ¿no? 70 veces 7, o sea,
Me parece que esas cosas dejan huella en el alma y se arrastran durante mucho tiempo hasta que uno finalmente logra Yo, sanarlas, ¿no? Si las logra sanar, una, claramente. sí, de nuevo dar las gracias a Mediterráneo, la enhorabuena también porque en este vídeo también decía que era algo que no había contado nunca y esto a mí también como que me ha sorprendido mucho porque es alguien que participa y que lleva muchos años contando muchas experiencias, ¿no? Y también constata qué difícil es hablar de lo que uno ha vivido en el Opus Dei y de verdad que darle la enhorabuena también por su valentía y por hablar de este tema que creo que muchas personas han experimentado, ¿no? Como ese conflicto interno tan profundo entre enamorarte de una persona, porque parece que, no, que te ves obligada a decidir, bueno, algo tan fuerte como que es un amor que entra en conflicto con lo que ha sido tu vida hasta el momento, ¿no? Y también muestra cómo se infantiliza a la gente y como si no fuera ella responsable, ¿no? O sea, incluso decide irse, decide dejar esa relación y priorizar su vocación, ¿no? Y alejarse de esa persona y aún así parece que no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que es algo que también muchas personas por obediencia a su conciencia en ese momento, por obediencia a la institución, por obediencia a lo que pensaban que era su vocación, pues hicieron, ¿no? De una manera muy, muy responsable en realidad y buscando siempre lo mejor, ¿no? Y que fuera pues recibido con esa crítica y con esa infantilización como si ella no fuera capaz, ¿no? De si no te enamoras de este va a ser de otro o ese tipo de comentarios despectivos. Claro, eso lo que al final te lleva es a dudar de ti misma, ¿no? Y a pensar que igual hay algo en ti que no puedes ser fiel o que no eres capaz, ¿no? Y bueno, de nuevo, ahora vemos a Mediterráneo, ¿no? Que es una persona súper valiente, súper segura de sí misma y de verdad que es admirable verlo y ver que es posible ya cambiar, tomar las propias decisiones y dejar la obra y dejar todas esas miradas y esos juicios atrás, ¿no? Y seguir para Exacto. adelante como ella hace y que es un ejemplo, de verdad. Mm. Sí, sobre todo porque el comentario, si no es este, será otro, es como clavarte, clavarte en una cruz, o sea, decir, vos estás destinada a esto, ¿no? Y eso es tener una mirada tan negativa del ser humano, ¿no? Nosotros apostamos al infinito a la persona, nos conocemos, sabemos nuestros defectos y limitaciones, pero siempre queremos ir a más y queremos ir a nuevos caminos, a nuevos terrenos donde nos imaginamos y soñamos con un ser mejores de lo que somos, ¿no? Un abrazo enorme mediterráneo. Agustina, tu mano está levantada. Sí, bueno, parte de un abrazo inmenso al Mediterráneo. Mm, Ver cómo quien no ha estado dentro del Opus Dei, quien no haya sido numerario, agregado o agregada, yo creo que los supernumerios es otro tipo de cosa, no entienden las cosas que a veces explicamos de tú a tú en otro círculo, digamos, de amistades o de gente que no sabe nada o poco. Qué difícil es que entiendan que hayamos podido pasar por este tipo de situaciones, este tipo de respuestas, este tipo de vivencias, ¿no? Porque es que si no lo has vivido, si no lo has vivido en propia carne, lo que has visto ahí dentro, para una persona, digamos, normal, es inentendible, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos denuncias sobre el Opus Dei, incluso al Vaticano, que yo me imagino que sí que hay gente que conoce a fondo, ¿no? Pero mm, supongo que pensarán, no, esto no es posible. O sea, esto que cuentan esta gente no es probable que se haya dado, que se dé en una institución que además tiene esta fama de tan poderosa, con tantos sacerdotes, con tantos colegios, con tantas universidades, ¿no? Con tantos centros de estos de negocios, extendida por tantos países, ¿no? Con el beneplácito de tantos obispos y tal. Y realmente, em, qué duro es que se hagan. No, es que yo creo que es imposible que se pongan en nuestro lugar, porque eso no lo admite ningún razonamiento lógico.
Con lo cual, bueno, en algún momento supongo que no, yo no sé si voy a decir una tontería seguro, pero hasta que un papa no haya sido exnumerario, no va a decir: "Aquí esto se ha acabado, señores del Opus Dei", y ya está bien de bromas y de hacer tanto daño, ¿no? Bueno, un abrazo. Gracias, gracias, Agustina. Yo creo que em, a veces es muy difícil ponerse en el lugar del otro, es muy difícil caminar con los zapatos de otro cuando uno no lo ha hecho nunca. Es muy difícil entrar en las realidades muy diferentes a las propias, pero lo que uno pide es que confíen en lo que uno está diciendo. Tal vez no hace falta transitar ese mismo camino y haber recibido los mismos dolores, los mismos golpes, haber sufrido las mismas adicciones, los mismos golpes, las mismas violencias. Lo que hace falta es que nos crean. Y eso no es tan complicado. Simplemente es decir, si esta persona es honesta, es transparente y busca la verdad y está transmitiendo este tipo de cosas, por qué no voy a confiar en lo que me está diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos como en el límite del tiempo porque sabemos que estamos intentando colaborar con Ágora para que la edición sea más simple, para que el visionado sea más simple. Si no les parece mal, vamos a hacer un cierre en esta parte que es grabada, agradeciendo los comentarios, los testimonios, la participación de cada uno, desde lo verbal y también desde lo que se ha escrito muchísimo, muchísimo hoy. Así que los invito a que nos juntemos ya el próximo viernes, que ya estamos en marzo, si no me equivoco, ¿no? El año pasa. Muchas gracias a todos, a cada uno, como siempre. Sigue siendo un espacio de compartir, un espacio de sanación, un espacio donde creemos y confiamos en lo que decimos y queremos abrazar a cada uno sabiendo que estamos juntos en esta misma causa. Muchísimas gracias. No hay invitación, pero el que quiere se queda a la tertulia. Hasta la próxima. Chao.